serás testigo de la verdad de Dios en La Voz de los Tiempos. La Voz de los Tiempos nuevamente te da la bienvenida al estudio de la palabra en su máxima expresión y comprensión, en un lenguaje fácil de entender y puntual. Seguimos estudiando el tema del santuario y su servicio, símbolos y significados. Hoy no vamos a hacer mucho repaso del tema anterior para poder avanzar. En el tema anterior podemos rescatar que el santuario israelita no fue un invento de ellos, fue un plan de Dios, fue una orden de Dios, y lo más importante fue el diseño que Dios hizo. El diseño fue de Dios, importante porque este diseño ya existía en el cielo, y la orden fue: hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Concluimos que este modelo era el santuario celestial, o sea, el terrenal es una copia, una figura, una sombra del original, del verdadero. Entonces, si el terrenal tenía atrio, lavacro, mesa, candelabro, incensario, altar del incienso, arca, querubines, tablas de la ley, entonces esto indica que el celestial también lo tenía. Y el terrenal debe funcionarse con el celestial. Muy bien. Explicamos en el estudio anterior, leímos que el apóstol Pablo dice que no entró Cristo en santuario hecho de mano. O sea, que ese santuario no es de esta creación, no es terrenal. La frase mano es muy interesante allí. Interesante porque esta expresión mano aparece en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, se menciona la palabra mano y dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, o sea, fue lanzada una piedra, pero no con mano. ¿Se acuerdan? Aquella estatua de aquella visión de Nabucodonosor: cabeza de oro, pechos de plata, muslos de bronce y piernas de hierro y pies de barro y hierro, de pies de hierro y barro cocido, y una piedra que fue lanzada, pero dice que esta piedra que fue lanzada, cortada, no fue hecho con mano. Esto quiere decir que cuando dice la palabra mano, allí es una expresión divina, o sea, que es una obra divina. Así que cuando encontramos la palabra mano o encontramos la expresión mano, fijémonos bien al estudiar la palabra si está hablando de la mano de Dios o de la mano del hombre. El santuario fue hecho no con mano, o sea, el celestial. O sea, la piedra cortada o lanzada en Daniel 2 no es una obra humana, así como el santuario tampoco. El santuario celestial tampoco fue una obra humana, sino que hay un santuario en el cielo, es un santuario celestial hecho por Dios y no por el hombre. Muy bien, tenemos el santuario y allí lo primero que aprendimos que se celebraba al entrar al santuario eran los sacrificios. Nadie, escúchese bien, podía entrar ni siquiera al atrio sin hacer el sacrificio. Es más, los sacerdotes y el sumo sacerdote hacían el sacrificio antes de oficiar por sus pecados y no entrar contaminados. Si no lo hacían, entonces podían morir dentro del santuario. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote y el oficio que él hacía dentro del santuario era un oficio sagrado y muy importante. ¿Por qué importante? Porque él era el único ordenado para hacer o simbolizar la obra que Cristo iba a hacer como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y esta es la parte importante del estudio del santuario con respecto al sacerdote o al sacerdocio. Porque lo que hacía el sacerdote en el terrenal es lo que Cristo hace en el celestial también. Porque Él es el gran sumo sacerdote. O sea, el sacerdote terrenal anunciaba esta obra. Solo basta con ver lo que el sacerdote terrenal hacía para saber lo que el sacerdote celestial hace. De hecho, había una orden específica o una tribu específica elegida para hacer este trabajo de sacerdocio, que era la tribu de Leví, la tribu de los levitas. Los levitas fueron elegidos por Dios para hacer esta obra en el santuario y dedicarse las 24 horas de los 7 días de la semana al servicio del santuario. De hecho, Dios ordenó que estos levitas fuesen sostenidos con los diezmos y las ofrendas por el pueblo, por las demás tribus, y que ellos no tuviesen que dedicar el tiempo a trabajos seculares de ganadería, de cría de oveja, de siembra, de nada.
porque ellos tenían que dedicarse únicamente al santuario. Eran lo que se conocían como los ministros de hoy, sostenidos por el pueblo por los diezmos y las ofrendas, la orden de Leví. Los demás eran los que colaboraban para que estos se mantuviesen como sacerdotes allí, y ellos eran los que se encargaban de los servicios del santuario completamente. Muy bien. Pero antes veamos dos cosas, o más bien los dos servicios que se realizaban en el santuario con respecto al sacrificio. Uno era el servicio diario, o sea, todos los días se hacía este servicio. Y no solo diario, sino por la mañana y por la tarde. Se conocía como el sacrificio vespertino y el matutino. Todos los días tenían que sacrificar los corderos, en la mañana y por la tarde. Imagínense, durante todo el año. Nadie, ni la computadora más poderosa del mundo que exista, podría calcular cuántos sacrificios hizo el pueblo de Israel en el desierto, sin contar los que hicieron antes, desde la caída de Adán y Eva, y los que se hicieron después de que Israel tuvo un templo, un santuario, no en tienda en el desierto, sino ya cuando tomaron la tierra prometida. Y los que se siguen haciendo todavía, porque aquellos que no creen en Cristo como el Cordero inmolado, siguen haciendo el sacrificio. Recuérdense que hay un grupo o la mayoría de los israelitas no creyeron en Cristo como el Mesías. Creían que era un impostor, un falso profeta. Los que creen en Cristo son los judíos mesiánicos. Los que no creen en Cristo siguen haciendo el sacrificio en Israel, anunciando al Cordero. Pero ya ese Cordero vino y era Cristo. Muy bien, mis apreciados oyentes. El segundo servicio era el anual, o sea, una vez al año. Se le conoce como el día de expiación, o sea, el Yom Kippur. Yom, día. Kippur, expiación. Era un día que se dedicaba a la expiación de todos los pecados que se habían acumulado en el santuario durante ese año de servicio en el santuario de sacrificio. Ambos servicios eran con sangre, o sea, con sacrificio. Vamos de nuevo al primer sacrificio o al servicio diario, para que se pueda entender mejor el segundo servicio, que es la expiación. Todos los días por la mañana el pueblo presentaba la ofrenda para el sacrificio. Cada familia por su pecado. Cada cabeza de hogar traía el sacrificio por su familia, muchas veces personales o por familia. Se colocaban las manos sobre la cabeza del animal. Se confesaba la culpa, el pecado, y este acto simbólico transfería la culpa de la persona sobre el animal. Entonces, el culpable debía morir. Entonces, en este caso, para no morir la persona, transfería el pecado, la culpa al animal, y se mataba el animal. Porque en este sentido, la culpa, el pecado, quedaba transferido en el animal. Luego el sacerdote tomaba la sangre del cordero muerto, del cordero culpable en este sentido, porque tiene la culpa, lleva el pecado, y llevaba al lugar santo, llevaba esta sangre al lugar santo, y allí frente al velo que dividía el lugar santo, el santísimo, detrás estaba el arca con la ley que había sido quebrantada. Entonces el sacerdote asperjaba la sangre que traía del altar del sacrificio allí del atrio sobre el velo. Esto lo hacía todos los días, en la mañana y en la tarde. Rociaba la sangre, asperjaba la sangre y lanzaba la sangre, manchaba el velo con sangre. ¿Se imaginan? Imagínense por un momento la cantidad de sangre acumulada en ese velo, salpicada por la mañana y por la tarde. Y no era de un solo animal, eran de muchos animales, porque el pueblo era mucho. Imagínense, salieron de Egipto 600,000 sin contar las mujeres y los niños. Ustedes saben la cantidad de corderos que tenían que matar. Todos los días, mañana y tarde, sacrificaban muchos animales. Me imagino ese olor de la sangre fresca y de la sangre seca allí, de días, de semanas, de meses, hasta un año. Cómo estaba el santuario contaminado. A esto se le conoce como la contaminación del santuario, o el santuario contaminado. Simbólicamente, los pecados eran transferidos del pecador al inocente animal. Del animal lo transferían al velo del santuario, salpicando con sangre contaminada por la culpa del hombre. Esto ensuciaba el santuario, por eso se contaminaba. Y una vez al año
era purificado, era limpiado. Y de eso es lo que vamos a hablar, que es el segundo servicio que se llevaba, que era en el día de expiación. Luego en el día de expiación, en el séptimo día del 10º mes, se limpiaba el santuario. Presten atención a esta fecha. 7º día del 10º mes. En el 10º día era. En el 10º día del 7º mes se limpiaba el santuario, se purificaba el templo. Pero quiero que recuerden esta fecha porque en el próximo tema vamos a hablar un poco sobre esto, porque esto tiene que ver mucho con 1844, porque justamente en 1844, estudiando la profecía de las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado de Daniel 8:14, esa fecha justamente caía en ese mes de otoño de 1844, por allí en el mes de octubre. Y eso lo vamos a estudiar con el cálculo exacto de los tiempos proféticos. Pero quiero que recuerden ese mes, el 7º mes del 10º día del 7º mes. Se limpiaba el santuario. ¿Cómo lo hacían? Con sangre. En el día 10º del 7º mes, el pueblo se acercaba al santuario en ayuno. Era día de ayuno y oración. Ayuno y oración. Confesaban sus pecados. El pueblo no traía animales ese día. El único día que no traía animales. El sumo sacerdote tomaba 2 animales, que en este caso eran 2 machos cabríos. Se hacía suerte. Se echaba suerte sobre los 2 animales, a ver cuál de los 2 animales iba a ser matado, o sea, sacrificado en el altar del sacrificio, para limpiar el santuario de la contaminación de ese año completo de pecado. La suerte era uno para el sacrificio, en representación del Hijo de Dios, en símbolo del Hijo de Dios que iba a venir a dar su vida por el hombre pecador. Y el otro animal se desterraba, o sea, se enviaba al desierto y allí solitario moría. Pero antes de enviar este animal, se colocaba las manos sobre este animal y se imputaban las culpas, se transferían las culpas de todos los pecados que habían sido perdonados y que habían contaminado el santuario. Se limpiaba el santuario, se lavaba el santuario de toda esa sangre que estaba allí contaminada con agua, y allí se rociaba la sangre del macho cabrío. Después de estar el santuario purificado, se lanzaba la sangre del macho cabrío, y esto era un símbolo de perdón, de limpieza del santuario. ¿Cuál era la realidad de este simbolismo? Bueno, que todos los pecados confesados por el pueblo ese día no quedaban en el santuario ni en el campamento, se transferían al animal, al segundo animal, que era en representación de Satanás, de Azazel, como el responsable del pecado, de la transgresión y del misterio de iniquidad. Era sacado este macho cabrío del campamento al desierto, y allí moría. Allí o lo mataban las fieras del desierto, y voy a explicar un poquito sobre eso, porque es interesante, porque en el desierto un animal tan indefenso como un macho cabrío, un cordero, ¿qué puede esperarse de él? Sin comida, sin agua, sin pasto, cómo alimentarse, y con fieras salvajes, de que él muriera o que lo devoraran. Y eso es justamente lo que va a pasar con Babilonia. Babilonia la Grande, en el tiempo del fin, Apocalipsis 18 dice que ésta será dejada sola. Los que estaban con él ya no estarán más con Babilonia. Será dejada sola y desnuda y abandonada a su suerte para que perezca. Igual como Satanás va a quedar solo en este mundo por 1000 años. Explico para una mejor comprensión. El primer animal se escogía por suerte, ¿verdad? Para la purificación de la limpieza del santuario, de toda la sangre de un año salpicada en el velo del lugar santo. Este macho cabrío era sacrificado y representaba a Cristo, que su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces los sacerdotes y el sumo sacerdote de oficio, luego de este último sacrificio, procedía a lavar, limpiar, purificar el lugar santo, el Kadosh, el santo santuario. La sangre salpicada, el velo, por un año representaba culpabilidad. Esa sangre salpicada por un año entero allí, mañana y tarde. Aunque había sido perdonado el pecado del pueblo, la culpa quedaba dentro del santuario, allí en símbolo por la sangre, y había que sacarla de allí. Bueno, eso se hacía
ese día de ese Yom de expiación, de Yom Kippur. Y de esta manera simbólica, todos esos pecados eran colocados sobre el animal que era llevado al desierto. Y allí, en el desierto, iba a morir. Esto anunciaba o representaba los 1000 años que estará Satanás atado en esta tierra sin poder hacer nada, como en un desierto solo, esperando su final, su triste final, que es la muerte, esperando su muerte, el juicio final. Sobre él serán colocados los pecados, sobre Satanás, de todos los que se salvaron, de todos los que se salvaron y que Jesucristo como gran sumo sacerdote están siendo limpieza de este día de expiación del Yom Kippur en el santuario celestial. Los que se salvaron fueron perdonados, pero esos pecados tienen que ser castigados. Alguien debe pagar. Pues bueno, Cristo como primer macho cabrío pagó con su propia sangre por los pecados de los salvados. Entró en el santuario celestial a purificar el santuario y sacar todos esos pecados de allí que quedaron registrados y limpiar el santuario celestial de todos estos pecados. Y son colocados sobre el otro macho cabrío que es dedicado a Azazel, a Satanás, y este es dejado en el desierto por 1000 años. Aclaro algo, muchos piensan que ¿cómo puede haber pecado en el santuario? ¿Cómo puede haber pecado en el cielo, en el santuario celestial, siendo que es un lugar tan santo? Pues no. Fíjense, si nos vamos un poco más atrás, ¿dónde comenzó el pecado? Casi en el mismo trono de Dios. Lucifer, estrella de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo fue hallado en ti maldad? El pecado se originó en el cielo. Y duró mucho tiempo ese pecado en el cielo, hasta que fue desterrado del cielo y arrojado en tierra, dice Apocalipsis 12. Satanás con sus ángeles ya no fueron soportados más en el cielo con sus pecados que comenzaron allá. Y fue arrojado a tierra, y aquí comenzó su obra de maldad, continuó su obra de maldad. Y por causa del pecado del hombre, el santuario celestial se contaminó. De esa manera, Satanás, que es el culpable de todo el mal, es castigado. Uno, por sus propios pecados, que por cierto son muchos, y por todos los pecados que fueron perdonados a los salvos. Por eso es que Satanás es castigado con los pecados también. Va a pagar la culpa de los pecados de los salvos, porque los salvos se salvan, pero no son castigados por el pecado, sino que Satanás paga por esos pecados, porque no pueden quedar impunes. La paga del pecado es muerte, y por eso él debe morir por esos pecados. Queda claro que todos los pecados acumulados en el santuario celestial por un año eran perdonados por Dios, pero había que limpiar, purificar el santuario, y algo se tenía que hacer. Bueno, los sacaban de allí al desierto a través de esta ceremonia o de este símbolo del macho cabrío que moría en el desierto. Los pecados eran sacados del campamento. Listo, el pueblo quedó limpio de pecado. Termina el día de expiación, que por cierto se conoce como la fiesta de expiación. Y el pueblo, contento, agradecido con Dios, hace las cabañas, celebra la siguiente fiesta, la última fiesta del año judío, la fiesta de las cabañas. El pueblo todo hacía cabaña y allí moraba por varios días, celebrando la liberación del pecado, la limpieza del santuario y la aceptación de Dios de perdonarlos y de lanzar sus pecados al olvido, al desierto, a través del símbolo del macho cabrío. Los pecados estaban lejos del campamento en el desierto. De esta manera, anunciaban con esta fiesta de cabaña el pronto cumplimiento de esa verdadera celebración, porque todo esto es un símbolo de lo que va a venir. Fíjense, Jesús dijo: si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas cabañas hay. Voy pues a preparar lugar, cabañas para vosotros. Eso está en Juan 14. En conclusión, en este momento, los que creemos en la verdad del santuario, sabemos que estamos en la penúltima fiesta, o sea, en el Yom Kippur, en la fiesta de expiación. Se está llevando a cabo en el cielo la purificación del santuario. El Señor ahorita está limpiando el santuario de los pecados que su pueblo está confesando aquí en la tierra, para lanzárselos a Lucifer, lanzárselos a Azazel, que va a quedar por 1000 años atado en esta tierra, en un desierto, esperando a su suerte la muerte. Y dentro de poco va a comenzar el milenio, el destierro
donde todos los pecados de los perdonados y los salvos son sacados para siempre del santuario celestial. Amén. Y colocados en Azazel. Pregunto, ¿ya confesaste tus pecados? ¿Ya confesamos nuestros pecados? ¿Fueron perdonados? ¿El Señor limpiará el santuario de nuestros pecados para ser colocado sobre Satán? Amiga y amigo que me escucha, que Dios te bendiga, que la luz de la aurora crezca sobre ti para que tu senda se ajuste. Que Dios bendiga esta luz, este maravilloso mensaje que trae para ti hoy, para que tus caminos sean justos y sean rectos. El próximo tema hablaré sobre las fiestas que faltan. Hasta acá hemos tocado 3 fiestas brevemente. La primera, la Pascua, que es el sacrificio. La segunda, que tocamos hoy, la expiación, la purificación del santuario, el Yom Kippur. Y como último tocamos un poco la fiesta de las cabañas. Faltan 4 fiestas. Mil gracias a todos y ricas bendiciones de lo alto. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y poner los comentarios. Y si tienes alguna pregunta, déjala allí en la cajita de comentarios y te estaremos respondiendo. Muchas gracias. Bendiciones.